Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Daniel Mendoza, de Unidad Primero de Manabí y Alianza País, coordinador de la bancada Alianza País y Aliados. La propuesta al Pleno para pedirle a la Corte Constitucional la interpretación del mandato popular al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana sobre evaluación, remoción y reemplazo de las autoridades. También hoy nos acompañará Roberto Gómez, asambleísta coordinador de la bancada Creo Unidad por el Cambio. Vamos a hablar sobre las prioridades de la agenda legislativa y de fiscalización, las reformas a varias decenas de leyes, cuáles son las urgentes, seguridad, comunicación, régimen tributario, finanzas, lo vamos a revisar. Y además, Rubén Flores, ministro de Agricultura y Ganadería, con su réplica al asambleísta independiente Héctor Yepes sobre la no inclusión de apoyo a los pequeños productores agrícolas en el programa económico del gobierno. Lo analizamos. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabeza, realizó una visita al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, donde llamó a la unidad y la colaboración entre las funciones del Estado. Y esto se suma a un respaldo frontal de la oposición legislativa al Consejo Transitorio, luego de una decisión judicial en contra de las resoluciones de este órgano. Colaboración institucional fue el mensaje que la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, le dejó al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, luego de una visita a su presidente Julio César Trujillo. Para coordinar algunos temas en los ámbitos de las competencias que las dos instituciones tenemos que realizar. No explicaron qué temas, pero Cabezas sí quiso distanciarse de la propuesta de su coideario, Daniel Mendoza, que le pedía solicite a la Corte Constitucional una interpretación de los límites que en sus facultades tiene el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Esa fue una iniciativa planteada por un asambleísta que no ha sido procesada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Me parece que esta visita además puntualiza y lo que quiere es estrechar esos lazos de colaboración que deben tener todas las instituciones del Estado ecuatoriano. Y la misma distancia a esa propuesta tomaron varios legisladores que incluso la afirmaron como posible cambio del orden del día. Más aún, los bloques de oposición le muestran su respaldo al Consejo frente a la decisión de un juez de Balsas de dejar sin efecto lo dispuesto por el organismo sobre el concurso de fiscales. Es vergonzosa la decisión del juez de Balsas, porque simplemente ha interferido en las funciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para satisfacer los intereses de algunos postulantes. Todo lo resuelto en consulta popular es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Repito, de obligatorio e inmediato cumplimiento, aun cuando sea juez el que no está entendiendo esto. Pero hay quienes dicen que lo dispuesto por el juez debe ser acatado. Son del lado correísta. Tenemos aquí un grupo de personas que se pretenden por encima de la ley, por encima de la Constitución. Así, en la Asamblea el correísmo cuestiona al Consejo. La oposición lo respalda, mientras el oficialismo prefiere ser cauto. La palabra el asambleísta Patricio Donoso. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buenos días a todos. La depuración progresiva del aparato estatal en manos correístas, escogida en lugar de un reseteo, encarga importante tarea al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, mediante el mandato popular de evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo Cesado de Participación Ciudadana. Pero esta evaluación toca a la función judicial que la corrupción impune intenta manipular para protegerse. Y ese es el meollo del asunto, de este embrollo. Por un anexo 3 de la consulta popular, redactado de tal forma que sí brinda espacio a interpretaciones. En el fondo, aquí se juega el futuro del correísmo, pues si conserva su influencia en Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Corte Nacional y Fiscalía, la lucha contra la corrupción no desmontará la barrera de impunidad que protege al ex dictador. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El asambleísta Daniel Mendoza por Manabí, coordinador de la bancada de Alianza País y Aliados,
con el apoyo de asambleístas de varias bancadas, ha presentado un proyecto de resolución al Pleno para que autorice a la presidenta de la Asamblea pedir una acción de interpretación a la Corte Constitucional del anexo 3 del referéndum de febrero pasado sobre el régimen transitorio del Consejo de Participación Ciudadana, respecto a evaluar a las autoridades nombradas por el Consejo cesado en funciones. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, que esta entrevista sirva un poco para aclarar una postura que bajo ningún concepto es en contra del proceso de evaluación que tiene que llevar adelante el Consejo Transitorio a las autoridades designadas, como usted lo acaba de decir, por el Consejo cesado. Esta postura básicamente es a favor de un mejor Ecuador que garantice, obviamente, el Estado de Derecho y que garantice que se respete el debido proceso en todo el accionar de las diferentes instituciones. Por lo tanto, en realidad, cuando hemos planteado este cambio del orden del día a la presidenta de la Asamblea, lo hicimos con la lógica de que se consulte a la Corte Constitucional cuál sería el alcance que tiene el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, porque al no existir norma pertinente sobre la materia, solamente es la Corte Constitucional la que podría delimitar y circunscribir ese alcance. Pero veamos esta interpretación. La interpretación es del anexo 3 de la enmienda constitucional sobre las atribuciones del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Ahora, ¿por qué es necesaria? ¿Hay el riesgo de que el Consejo Transitorio lo aplique erróneamente o de que se afecte políticamente Alianza País o el correísmo o la corrupción? No, Alfredo, existen alertas muy claras y preocupantes, pero sí quisiera dejar absolutamente claro que esto no se trata de defender a nadie. En base a su introducción, acá no se trata del Consejo de la Judicatura. Yo creo que en el caso del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal debe ser llamado a juicio político y debe procesarse a través de la Asamblea Nacional. Eso es lo que debemos hacer como la primera función del Estado, pero también debemos exigir que sea la primera función del Estado la que haga su control político sobre el Consejo Transitorio, porque el Consejo Transitorio es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como está establecido en la Constitución, como está establecido en la ley, más lo que dice el anexo 3. Por lo tanto, ellos deben circunscribir su accionar a ese mandato. Ese es el mandato popular. Ahora veamos el mandato. El texto dice claramente que el Consejo en Transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo cesado. Eso es importante, la palabra consejo cesado, porque hubo uno que fue cesado y hubo otros antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay en funciones autoridades designadas por el consejo anterior al que fue cesado. ¿Se les ha vencido el periodo a esas autoridades? ¿Están con funciones prorrogadas o son parte de cuerpos colegiados que deben ser evaluados? Por supuesto, usted lo acaba de decir, el mandato es claro y la palabra cesado limita el accionar del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio a evaluar el desempeño y cesar anticipadamente en las funciones a aquellas autoridades que fueron designadas por el Consejo cesado. Pero tenemos que actuar, como lo ha dicho la presidenta de la Asamblea, de manera colaborativa con las demás instituciones del Estado para realmente combatir esta corrupción tan nefasta que le ha hecho daño al país. Pero ¿cuáles son? Es importante saber cuáles son los que estarían fuera de los que que no fueron nombrados, digamos, por el Consejo cesado. ¿Quiénes son? Pero es que repito, Alfredo, aquí no se trata de dar un nombre o dar una lista de autoridades que no son sujetas a control, o en este caso sujetas a evaluación del Consejo Transitorio. Se trata de dejar absolutamente claro que nuestra postura, en este caso, el daño tan profundo que le ha hecho al país, el autoritarismo, el acaparamiento de poder, todo lo que ha venido siendo las prácticas correístas del gobierno anterior, hoy aparentemente se estarían replicando en un Consejo Transitorio que tiene una responsabilidad inmensa con el país, porque es la responsabilidad de recuperar la institucionalidad del Ecuador, pero no se recupera la institucionalidad con más acaparamiento de poderes. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy transparentes en nuestra postura y en realidad yo me rehúso a aceptar que debamos nosotros como ecuatorianos limitarnos a elegir entre el correísmo o el anticorreísmo. Me parece que puede haber perfectamente una tercera vía, que es construir un mejor Ecuador, en donde todos trabajemos en realidad por el bien de las familias ecuatorianas y dejemos a un lado estas malas prácticas del pasado. Eso es lo que ahora estamos viendo. Ahora, pero la Asamblea tiene que decidir, y en la Asamblea cuál sería el ambiente, porque hay algunos que están a favor, otros en contra, pero si la Asamblea no trata este asunto, de todas formas parece que la Corte va a tratar el caso a pedido del Consejo de la Judicatura.
Veamos lo que dijo ayer Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Transición, al respecto del pedido del Consejo de la Judicatura. Esperamos conocer el escrito que haya presentado el doctor Yal y sobre todo la resolución que respecto a ella tome la Corte Constitucional. Yal y toda su caterva de cómplices de la violación permanente de los derechos humanos no nos va a detener. Cumpliremos el encargo del pueblo, pase lo que pase. Ahora, para que la interpretación de la Corte Constitucional no salve de evaluación a esas autoridades, entonces tiene la Asamblea que dar paso al juicio político o al Consejo de la Judicatura, según usted ya lo dijo. Es que esto no se trata de salvar a nadie, haría totalmente mal, sería un accionar nefasto también para el Ecuador, que un pronunciamiento de la Corte salve a alguien. Acá se trata de actuar siempre en derecho. La Asamblea debe procesar los temas y es mi criterio de que debemos tratar el tema del juicio político al Consejo de la Judicatura, porque nos corresponde hacerlo en derecho, siempre respetando el derecho a la defensa del sujeto enjuiciado, en este caso. Por lo tanto, esa es la responsabilidad que tiene la Asamblea Nacional, pero también debemos dejar claro que el Consejo Transitorio no se constituye en el poder constituyente, ni originario ni constituido. El Consejo Transitorio es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como lo establece la Constitución, como lo establece la ley, más el anexo 3. Por eso esa palabra transitorio lo que hace es que deja claro de que de manera transitoria estarán en funciones hasta que se elija en las próximas elecciones seccionales el Consejo definitivo. Y más que nada que solo durante 6 meses puede hacer la evaluación que dé paso a remociones y nuevos nombramientos. Eso es todo, Alfredo. Pero por eso le digo, ¿cuándo se trata este asunto en la Asamblea? ¿Hoy día? A ver, por un tema de salud yo no puedo ir a la capital el día de hoy, pero he conversado con la presidenta de la Asamblea el día de ayer. Hemos acordado en que no se va a presentar para esta sesión de pleno el cambio del orden del día y que veremos para una siguiente sesión de pleno de conformidad a un procesamiento de este tema dentro del bloque y que se pueda tomar una decisión al respecto. Pero lo que tiene que quedar absolutamente claro es que el solo hecho de que este tema ya esté en el debate público, el solo hecho de que este tema se debata ya en este medio, en estos espacios, es bastante, porque estamos garantizando que existe un control cruzado de las diferentes instituciones. Y vuelvo y repito, todos los ecuatorianos, en especial las nuevas generaciones como la mía propia, estamos altamente decepcionados de lo que ha pasado en los últimos años con el gobierno anterior, esas prácticas nefastas, esa corrupción tan campante. Eso nosotros lo vamos a rechazar y lo continuamos haciendo, pero no podemos caer en una lógica de acaparar poderes ahora para corregir el acaparamiento de poderes del pasado. Eso es nefasto. Pero también es verdad que el Consejo de Transición entiende que debe evaluar a todos, y así también lo han entendido la Comisión Nacional Anticorrupción, sectores de oposición y también de la ciudadanía. Esto se acordó en los diálogos previos, a esto me refiero al anexo 3, en los diálogos previos a la consulta popular, ¿o nunca hubo acuerdo alguno sobre el texto de ese anexo 3? Nunca hubo ningún diálogo al respecto. Esto fue una propuesta que vino desde el Ejecutivo, pues, y evidentemente la Corte, al no pronunciarse al respecto, al dejar vencer los plazos, pues se dictaminó un informe favorable, básicamente, y por eso se procedió de manera legítima a tener una consulta popular que realmente es la voluntad del soberano. La voluntad del pueblo ecuatoriano es corregir, es recuperar la institucionalidad. Antes de la consulta popular, el texto solamente fue impugnado por el correísmo. O sea, eso es verdad, los argumentos que usted señala, pero esos argumentos se ponen en duda cuando uno dice, ¿y cómo es que los que más reaccionan en contra son los correístas? Es que, repito, yo me rehúso como joven, como asambleísta, como legislador, como representante de mis mandantes, me rehúso a aceptar que hoy nosotros como ecuatorianos tengamos que limitarnos a elegir entre el correísmo y el anticorreísmo, cuando debemos pensar en un mejor Ecuador. Yo creo que la venganza, Alfredo, la venganza no construye más democracia. Por lo tanto, acá lo que tenemos que nosotros hacer es garantizar que la primera función del Estado está expectante y va a ejercer su control político sobre las acciones de todas las entidades. En este caso, el Consejo de Participación Ciudadana es eso, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que de manera transitoria estará haciendo una labor específica encomendada por el soberano a través del anexo 3, y eso es lo que pedimos que se respete. Si no se procesa finalmente este cambio del orden del día, si no se llega a hacer la consulta o a interponer el recurso de interpretación ante la Corte Constitucional, ya hemos ganado mucho tan solo trayendo esto al debate, porque las alertas son claras. A mí me preocupa, lo que el día de ayer el Consejo de Participación hizo, porque a todas luces ya existe
existen criterios de diferentes juristas, de diferentes constitucionalistas, que demuestran de que acá no se trata de defender a nadie. Bueno, eso está claro, de que hay un debate. Esperemos que se resuelva. Y hay preocupación nacional sobre el autoritarismo, el totalitarismo que se está dando simplemente con esta consigna de aparentemente bajarse a todos, cortar todas las cabezas, lo cual no estaría mal si se hace realmente en derecho, si se hace respetando el debido proceso y si se recupera la institucionalidad realmente de manera proba. Entonces, ¿qué significa lo que tienen que hacer los consejos transitorios? Iniciar los procesos de designación, los concursos necesarios para llegar a tener autoridades realmente probas. Una regla del correísmo, ese es el problema. En todo caso, hay mucho todavía que hablar sobre esto. Daniel Mendoza, coordinador de la bancada Alianza País y Aliados, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estará Roberto Gómez, asambleísta de Creo, coordinador de bancada. Los temas prioritarios para la agenda de legislación y fiscalización, seguridad en la frontera, juicios políticos, programa económico. Ya volvemos aquí en Contacto Directo. Roberto Gómez, asambleísta de Creo por Guayas, bienvenido a Contacto Directo. Muy buen día, mucho estar aquí, Estefi. Buenos días. ¿Cuál es la posición de Creo sobre lo que acabamos de escuchar? El pedido del asambleísta Mendoza y otros 22 legisladores de Alianza País para que sea la Corte quien interprete qué puede y qué no puede hacer el Consejo de Participación Transitorio en lo que respecta a la evaluación de las autoridades. ¿A qué autoridades? A ver, las atribuciones del Consejo Transitorio están en dos partes, en la ley y en los anexos de la consulta popular. Así que en ese sentido no hay cómo darle vuelta. Yo creo que en la Asamblea Nacional es el espacio donde deben debatirse las cosas, no hay que echarle mala cara a ninguna de las cosas que tengan que debatirse, y si nuestra participación en ese debate se llegara a dar por presentación del asambleísta Mendoza del cambio de orden del día, pues va a ser para respaldar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, al contrario de lo que muchas personas del correísmo y que están preocupadas en términos generales, algunas otras quizás de buena fe, tengan esa preocupación. Ahora, lo que usted dice es, bueno, eso está claro en la ley y en la Constitución, pero no está tan claro. De hecho, por eso se están haciendo estas diferencias o estos debates en relación a cuáles serían las facultades. El tema es si el Consejo debe evaluar o cesar en funciones solamente a las autoridades nombradas por el Consejo de Participación cesado y no a las autoridades que no fueron nombradas por el Consejo cesado. Es decir, cuando incluyeron esa palabra es que ahora se podría prestar a esa interpretación. ¿Quiénes o qué está en juego en esa diferencia? Mire, el Consejo es uno solo. El Consejo que se cesa es el único que existía previamente. En consecuencia, pues, es una ampliación que se abre el debate, que llama que se abre el debate en términos de que políticamente se puede debatir y se debería debatir cualquier cosa, pero en términos de la práctica, el Consejo de Participación Ciudadana es uno solo y las autoridades que el Consejo anterior pues designó tienen que ser evaluadas todas. Y el Consejo Transitorio está para evaluarlas todas, para cambiarlas a las que tenga que cambiar, y tiene solamente un plazo muy corto para hacerlo. Esperamos que lo siga haciendo a la velocidad que lo ha venido ejecutando. ¿El Consejo Transitorio ya cesó en funciones a otras autoridades que no fueron nombradas por el Consejo de Participación cesado, por el último? Lo que pasa es que es uno solo. El criterio general que nosotros llevamos y que creemos que es el correcto es que el Consejo de Participación Ciudadana antes del transitorio es uno solo. En consecuencia, las evaluaciones pueden ser a todas las autoridades, pueden ser todas cesadas y en ese sentido pues también podrán ser todas reemplazadas en la medida que el Consejo Transitorio lo resuelva de esa manera. Lo importante es que las declaraciones también que hacen los miembros del Consejo no den pie a que quienes quieren torpedear este proceso de reinstitucionalización del Estado ecuatoriano, de la administración pública, pues tengan las armas para hacerlo. Claro, Por bueno, eso pero creemos que es importante hacerlo de esa forma. En estas decisiones hay que analizar también políticamente qué está detrás de ello, y por eso, así suena un juego de palabras, hay que entender la diferenciación entre si se entiende como el Consejo de Participación como uno solo, como usted lo dice, que será su argumentación, o quienes defienden que hay una diferencia entre lo que es el Consejo de Participación
Participación cesado y el Consejo de Participación. Es decir, ¿cuáles serían esas autoridades, a diferencia de si se llega a hacer esa interpretación, que no estarían sujetas a ese control si solo se toma en cuenta el cesado? Es decir, miembros de la Corte Constitucional, el propio Consejo de la Judicatura, un ex superintendente de comunicación que no fueron nombrados por este Consejo de Participación cesado, es decir, un poco esas autoridades nombradas por el correísta, por el ala correísta. Estamos hablando de esas autoridades quienes están en juego. Mire, quienes tienen esa preocupación o que quienes tienen esa posición de que son dos cosas distintas los dos consejos anteriores, pues allá ellos que se compliquen resolviéndolo. Nosotros creemos que lo correcto es considerar al Consejo de Participación Ciudadana anterior al transitorio como uno solo. El transitorio es generado por la consulta popular y por mandato del pueblo. Todo lo anterior que existía es una sola institución que designó las autoridades. Y en nuestro criterio todas las autoridades deberían poder ser evaluadas, como lo está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana actualmente y como tiene el respaldo popular y además la razón. Sí, lo que se aprobó en la consulta es un mandato del pueblo, de acuerdo, pero si se introducen, así se llegan a introducir los cambios en la Constitución, pero es la misma Constitución la que dice que es la Corte Constitucional quien debe interpretar la Constitución cuando se dan estas dudas. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con que hay una interpretación de la Corte o perdería independencia cuando son las autoridades de la Corte Constitucional quienes también tendrían que ser evaluadas por este Consejo? Mire, si hay alguien que cree que tiene que hacerse la interpretación, pues que llame al debate. En el debate nosotros vamos a defender nuestro punto de vista y creemos que es el punto de vista el único que existe. El Consejo de Participación Ciudadana, el único que existe, correcto. El Consejo de Participación Ciudadana es uno solo. La única diferenciación que existe entre los consejos son aquellos aquel que estuvo antes de la consulta popular y aquel que se instaló después de la consulta popular, que tiene un plazo improrrogable hasta las próximas elecciones seccionales donde se van a elegir a los nuevos consejeros. Si el debate llegara al pleno, donde tiene que debatirse por pedido de cualquier asambleísta, pues nuestra posición de creo será obviamente de defender las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio en vista de la evaluación de todos los miembros, de todas las autoridades que el Consejo anterior, que es uno solo y que fue cesado, pues posesionó o autorizó a su funcionamiento. ¿Cómo se explican a su juicio estas diferencias al interior del mismo Alianza País y de la Asamblea, cuando es evidente que para llegar a la consulta popular en su momento hubo acuerdos entre bancadas legislativas y ahí pues fueron pocos los que presentaron reparos a los anexos que en ese entonces estaban discutiendo? De hecho, fueron más bien los correístas quienes presentaron reparos a ese anexo, al anexo 3. Entonces, ¿no será más bien que lo que está en juego ahora es quién va, quién se queda, quién pone a quién? Sí, yo creo que lo que está en juego realmente para nosotros es recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado ecuatoriano, en la superintendencia, en la más importante, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, cesado ya el fiscal, próximo a cesarse el Consejo de la Judicatura. Y yo creo que este proceso pues, es un proceso absolutamente necesario y es una de las pocas formas rápidas, constitucionales de hacerlo que el pueblo ecuatoriano ya designó. Para nosotros se trata de eso, del fortalecimiento institucional de una nación que en los últimos 10 años tenemos unas consecuencias. Y esas consecuencias son desempleo, deuda, corrupción, inseguridad, niños abusados sexualmente y terrorismo y narcotráfico. Esa es la herencia de los últimos 10 años. La forma de recuperarlo parte por poner a las mejores personas posibles en los cargos de elección popular con este Consejo nuevo que tiene una conformación distinta y que está haciendo un trabajo a nuestro criterio correcto tratando de recuperar las instituciones y que estos pequeños pasos que se dan en este momento pues simplemente son pequeños primeros pasos en la dirección correcta de un largo camino de la reinstitucionalización del Ecuador. Y esa es la posición de Roberto Gómez, asambleísta de CREO, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Steffi. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar estará Rubén Flores, ministro de Agricultura, con su réplica al asambleísta Héctor Yepes sobre el programa económico y el agro. Un agro excluido. Manténgase en nuestra sintonía. Volvemos con eso.
Rubén Flores, ministro de Agricultura, ha solicitado el derecho a la réplica contra el asambleísta Héctor Yepes por Guayas, ex Suma Independiente, quien señaló que el agro ha sido olvidado por el presidente Lenín Moreno en su programa económico. Veamos lo que dijo el asambleísta. Hay descontento no en el sector industrial, pero sí del pequeño y mediano campesino, como nos decía don Urbano Jiménez del Centro Agrícola de Salitre. Parece que el presidente se ha olvidado de nosotros. El agro, que genera 1 de cada 4 empleos en el país, se sostiene fundamentalmente con el pequeño productor. Hay 2.200.000 ecuatorianos que trabajan en la agricultura. De ellos, las 3/4 partes en la informalidad, lo cual es caldo de cultivo también para el narco. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido en la frontera norte? Mucha gente vive, se diga o a veces por debajo, vive pues del narcotráfico. Rubén Flores, ministro de Agricultura, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días y gracias por la oportunidad. Había pedido justamente este derecho a la réplica porque me parece que es importante reconocer que desde la política se puede decir cualquier cosa y sobre todo sin argumentación, sin evidencias, pero me parece además con una ligereza en términos de responsabilidad al querer articular todo un esfuerzo de un sector agropecuario con este tema del narcotráfico y el caldo de cultivos. Me parece que eso es realmente irresponsable y desde esa perspectiva creo que hay que reconocer al contrario que en el programa económico y en el ofrecimiento del presidente Lenín Moreno desde su candidatura, el reconocimiento al sector agrícola desde la estrategia, no solo desde los pequeños productores, medianos y grandes productores, sino desde el sector en su conjunto para la economía en general, es relevante. Y desde ahí se planteó un esquema que es la gran minga agropecuaria con acciones concretas en términos de una articulación de los servicios financieros que no son solo crédito, y ahí comentarle con mucha claridad que hemos colocado cerca de 862 millones de dólares en este proceso de construcción del Ban Ecuador, con cerca de 205.000 operaciones y a 300.000 personas, con una diferencia adicional, que hemos tenido una meta y nos ha colocado el presidente una meta de colocar 100 millones de dólares mensuales. En el mes de diciembre terminamos con 73 millones de dólares mensuales y esperamos lograr la meta justamente a finales de este año para colocar 1.200 millones de dólares en términos de inversión en el sector productivo y en el sector comercial. Héctor Yepes, respecto a semillas y diversificación de cultivos, fue específico. Veamos lo que dijo Yepes respecto a eso. ¿Qué necesitamos? Más inversión en el agro, como nos decían hace poco en la Cámara de Agricultura, en la zona 2. No puede ser que del presupuesto general del Estado se invierta menos del 1% en el agro cuando es el sector que sostiene las exportaciones y el empleo. Hay que invertir en semillas. Se ha hecho bastante bien el maíz, pero no en otros cultivos. Hay que diversificar los cultivos, pero no diciéndole al campesino, mira tú que siembras, con asistencia técnica, con presencia en territorio. Para eso es fundamental colaborar con las prefecturas. En riego, ahí está botado el Daubín que costó una millonada y no se le da riego a la zona de la cuenca del río Guayas, que es la de mayor producción agropecuaria del Ecuador. Su réplica. Me parece fundamental entender que lo que está planteando el asambleísta tiene que ver con todos los servicios no financieros en el componente de la gran minga agropecuaria, la asistencia técnica, la capacitación, el esfuerzo importante en riego, la legalización de tierras, servicios de información, sobre todo un tema fundamental, el acceso a mercados. Creo que entender esta situación es básico y sobre esa base quería presentarles a ustedes básicamente esta información que me parece importantísimo que podamos entender. La discusión, estos son la comparación de los precios tanto de frontera en el caso de Perú, en el caso de Colombia y en el caso del precio doméstico en el Ecuador y el precio internacional. Como ustedes podrán darse cuenta,
Aquí el problema es esta gran brecha que está señalado en este proceso, ¿sí? Esta gran brecha entre el precio internacional y el precio doméstico. Un precio internacional de $18 y un precio de sustentación de 35. Entonces me parece que se están olvidando que el problema fundamental, aparte de entender que la economía es una economía con un sistema dolarizado y que eso le implica dos desafíos al sector agropecuario. El primero, el tema de reducir los costos de producción, y desde esa perspectiva está reconociendo, y nosotros reconocemos que el programa de los kits agrícolas, que deben tener los ingredientes adecuados, y la reorientación que impulsamos de transparencia en el acceso a esos kits es importantísimo para garantizar que el agricultor tenga lo que necesite para su proceso de cultivo y de producción. Desde esa perspectiva tenemos claridad en términos de que los costos de producción en dolarización tienen que ser reducidos, y el otro elemento, el incremento de la productividad. Pero sobre los precios, sobre esa base... Sobre los precios de los productos agrícolas, sí. Héctor Yepes señaló lo siguiente, veamos. Aquí se dice que el problema son los precios internacionales, por ejemplo, del arroz y del maíz. Pero si al productor de arroz le pagan menos, al de maíz le pagan menos, al de cebolla, de papa, de leche, ¿por qué no ha bajado la canasta básica? Si la libra de arroz cuesta exactamente lo mismo en la percha o en el mercado. Aquí lo que está ocurriendo es que se fija el mismo precio al consumidor, a las familias ecuatorianas, pero al productor le están pagando, en el caso del arroz, $24, decía ayer Bernardo Bravo, cuando el precio oficial estaba en 35.50, hoy está a 32.30 el precio de piso, y aquí seguramente alguien en la mitad está haciendo un gran negociado. Su réplica. Ahí me parece que es importante el mensaje con mucha claridad. Cuando vemos esta diferencia de precios en un sistema de dolarización, esa brecha entre el precio internacional y el precio doméstico invita a tener un incentivo claro al contrabando. Y ahí creo que uno de los problemas fundamentales que hemos tenido en el agroecuatoriano y la mayor amenaza es justamente el contrabando. ¿Qué hemos hecho en eso? Realmente todo un proceso de articulación de una minga institucional con 20 instituciones para garantizar ese control de frontera que en dolarización es absolutamente clave. Segundo elemento, me parece que hay una pésima orientación desde la perspectiva de lo que se está planteando. Los precios son precios referenciales de sustentación, no son precios oficiales. Los precios referenciales de sustentación lo que tienen que guiar es una orientación hacia el mercado de nuestros productores, y eso estamos haciendo con el ejercicio de poner la franja de precios, una franja que tiene un precio mínimo que garantiza la rentabilidad al productor y que le da una señal clara que con ese precio puede producir y ganar, y un precio techo que justamente frena la especulación. Lo que no está planteando es un problema estructural que nosotros lo hemos definido con mucha claridad con relación a la estructuración de los márgenes, y en eso hay que trabajar con mucho esfuerzo en términos de los márgenes de los precios de los insumos, los márgenes de los precios en la cadena estructural del sector agrícola, y desde esa perspectiva hay que garantizar una intervención eficiente con una señal clara a los productores, entendiendo que la gran minga agropecuaria es justamente un esfuerzo de articulación de esos elementos. Rubén Flores, ministro de Agricultura, ha ejercido el derecho a la réplica, y gracias por participar en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Entonces, nosotros nos vemos el próximo lunes. Que la pase bien. Ok.